Humanos forman parte del bienestar social, todas y todos debemos conocer para exigirlos. Derechos a Boca, un segmento para informar y socializar nuestros derechos. Los derechos, en boca de todos. Hola, hola amigas y amigos, bienvenidos a Derechos a Boca, su programa de comunicación sobre derechos humanos. Yo soy Cristian Báez Valverde y arrancamos este programa para referirnos a las nuevas amenazas contra los derechos humanos a propósito de la sesión inaugural del Consejo de Derechos Humanos y sus diferentes sesiones a lo largo de estos días. Gracias a todos nuestros seguidores que le dan like al programa, nos siguen y comparten esta emisión por redes sociales. Así también a UAB Radio. Nos escuchan en el 100.3 FM. UAB Media por las facilidades para la producción, emisión y registro de este programa internacional de radiocomunicación. A tots, moltes gràcies. Benvinguts a Drets a Boca. Comencem. Y amigas y amigos, ya está con nosotros Martín Arendt, estudiante de segundo año de Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Barcelona y miembro también del colectivo de ANUEC en esta universidad. Él hace prácticas en una consultora madrileña, JE, correcto. JE. Y hace unos meses empezó a colaborar también con una ONG española vinculada a la Organización de Proyectos Europeos. Bienvenido, Martín. Gracias por participar en este espacio, que además es un espacio que involucra a los estudiantes de la universidad, a los profesores, pero también a la sociedad en general. Bienvenido a este espacio y queremos preguntarte de entrada, desde los estudios que llevas adelante, desde las relaciones internacionales, ¿qué son los derechos humanos y por qué son tan importantes hoy en día? Bueno, lo primero, muchas gracias a ti y a UAB Media por dar oportunidad de que varios estudiantes podamos aquí dar nuestra opinión sobre la actualidad internacional. Bueno, yo creo que actualmente derechos humanos se debería definir como una línea roja, porque vemos cada vez más un mundo en el que constantemente ciertos líderes vulneran estos derechos humanos. Estamos perdiendo ese consenso que había respecto a la importancia que tenía respetarlos y protegerlos. Y entonces yo creo que en este contexto debemos hablar de ellos como una línea roja, como una línea que no se puede traspasar, y de que como sociedad debemos estar movilizados para protegerlos más que nunca. Claro que sí, Martín, estamos de acuerdo contigo. Y también entender que los derechos humanos son un conjunto de normas que reconocen y protegen la dignidad de las personas, de todas las personas, no personas de izquierda, derecha, de todas las personas, no personas solamente ricas, de todas las personas. Esta semana inició el 61º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, en Suiza, y ha sido muy significativo para quienes trabajamos desde la sociedad civil entender que los conflictos armados, como lo decían las autoridades, los conflictos armados se han disparado en el mundo actualmente, y quienes lideran o dirigen estos conflictos están vulnerando gravemente los derechos humanos. Así también se ha puesto el foco en la crisis de la financiación del Sistema Universal de Derechos Humanos, el SUDH, que funciona ya por más de 50 años, sobre todo el impacto operativo que supone la reducción de la gestión y la activación de los mecanismos propios para defender los derechos humanos. En este sentido, la Alianza para las Naciones Unidas y los Derechos Humanos en Ecuador reportó recientemente que el presidente del Consejo de Derechos Humanos, Siddhartha Reza, es el embajador de Indonesia, había manifestado que las restricciones financieras promovidas desde los Estados Unidos de América están afectando la implementación del mandato del Consejo. También resaltó la necesidad de innovar
y reforzar las nuevas alianzas con instituciones nacionales y de la sociedad civil a fin de impedir que se desmorone el sistema universal de derechos humanos, Martín. Y aquí queremos tener también tu opinión al respecto. Claro, las sesiones ordinarias del Consejo de Derechos Humanos se llevan anualmente, pero se discuten un montón de temas, ya que los derechos humanos atraviesan todos los temas, son humanos. ¿Qué te parece esta información? Quizás la conocías, es preocupante entender esta desfinanciación, también el tema de los conflictos bélicos incrementados no solamente entre estados, sino intraestados, México, Ecuador, Colombia, etcétera. Pues sí, la verdad, las palabras de Siddhartha Torreza creo que no pillaron por sorpresa a nadie. Más que nada porque lo que hemos visto últimamente es que cada vez más países, y concretamente Estados Unidos, un país que tradicionalmente se había posicionado como defensor y promotor de los derechos humanos, no solo desentienden de ellos, sino que los boicotean, no pagando su tasa correspondiente en el Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Eso es bastante importante porque, aunque no lo parezca, el Consejo de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos requiere de dinero, y requiere de bastante dinero, de hecho, para poder seguir protegiéndolos. Por ejemplo, todas las misiones que hace en los países como, por ejemplo, ahora mismo Sudán, Myanmar, etcétera, tienen un objetivo muy claro, y es investigar qué derechos humanos se están vulnerando y cómo solucionar eso. También permite dar voz a muchas ONGs que pueden denunciar problemáticas en sus territorios de actividad. Es por eso que el hecho de que se reduzca el dinero, concretamente, bueno, tú eres el experto en esto, Cristian, pero diría que se está hablando de una reducción de un 10-15% del presupuesto para las actividades relacionadas con los derechos humanos de las Naciones Unidas. Creo que eso es extremadamente grave, no solo porque vamos a ver un Consejo de los Derechos Humanos desarmado, sino que vamos a verlo con dificultad de pensar a largo plazo, porque si cada año más países se suman, incluso países tradicionalmente defensores de los derechos, a este recorte de apoyo a los derechos humanos, pues podríamos acabar en una situación bastante grave. Sí, como dices, Martín, alcanza un 10, puede ser 15, hasta el 20%. Y considerando además un aspecto fundamental del sistema universal, el sistema, el sistema internacional, el sistema de cooperación internacional, que también está siendo reemplazado o reestructurado o simplemente boicoteado. Entonces, el sistema de cooperación que tiene la USAID, por ejemplo, dejó de operar en países de África, Europa, principalmente en América también, y ha sido reemplazado por otras instancias. Entonces, esto significa, además de ese 15-20%, una reducción de otro 20 y hasta 30% de la ayuda hacia la cooperación hacia el desarrollo, de la ayuda y la cooperación hacia el desarrollo. Asimismo, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, se refirió a la dominación y a la supremacía. Escuchen bien estos términos, dominación y supremacía, como al poder concentrado en las tecnologías de la información. Ya no solamente en la Tierra, los antiguos terratenientes, sino ahora en las tecnologías de la información, los cuales están afectando los derechos de las personas y la sociedad en su conjunto. Dijo que la coyuntura global es de un retroceso peligroso hacia las lógicas de dominación, con líderes políticos que se perciben por encima de la ley y que para ellos la ley no es importante y la pueden atropellar. Y con una nueva concentración del poder informacional en poderes empresariales tecnológicos. La tecnocracia, que ya venía desde el siglo pasado consolidándose, pero que actualmente está en un 5 al 6% de estos grupos que acumulan la riqueza global mundial y que ha iniciado con dinámicas que erosionan el debate público, porque se está destruyendo o reduciendo el debate público, manipulan los mercados, esta sensación de inestabilidad económica, pero también erosionan los sistemas democráticos y de gobernanza en el mundo. ¿Cómo lo es, Martín? Bueno, pues respecto a eso, yo lo que veo es una triste ironía. Bueno, triste, también tiene una parte tranquilizadora, pero es que vemos dos problemas muy graves. Primero, la feudalización, ¿no? Como bien decías, de la tecnología y cada vez más la aglutinación de poder en ciertos actores individuales con objetivos dudosos. Y segundo, la gran disminución de la democratización en países muy influyentes y muy habitados.
Pero la ironía es que generalmente los países menos democráticos son los que más están haciendo en contra de esa feudalización y de esa nueva tecnocracia que tanto nos preocupa. Y a su vez, los países que tienen mayores índices de democracia es los que parecen más despreocupados y menos activos respecto a esa otra problemática. El mejor ejemplo sería China, concretamente, un país con un índice de democracia bastante bajo, pero que sin embargo sí que está regulando bastante todo el medio digital para evitar que no afecte a su población. Y por otro lado podemos tener, por ejemplo, Francia o España mismo, países en principio altamente democráticos y comprometidos con la democracia y los derechos humanos, pero que sin embargo les vemos, no voy a decir inconscientes, pero sí muy lentos en todo lo que concierne la regulación de las nuevas inteligencias artificiales y nuevas tecnologías, que ya no son desarrolladas por países, sino que son desarrolladas por actores individuales, muchos de ellos con varias nacionalidades y muchos de ellos con casi cierta impunidad debido a contactos cada vez más valiosos con líderes concretos. Concretamente ahora me refiero a Javier Milei y Elon Musk, porque con Trump parece que ya no se llevan, que es más que preocupante. Sí, y como lo dices, se llama en las teorías que se estudian, la refeudalización de la cultura a través de la concentración de tecnologías de la información, actualmente de la inteligencia artificial, lo que hemos dicho, la tecnocracia que había nacido en el siglo pasado, pero que actualmente tiene poder y busca usurpar, algo que también se discute en el Consejo de Derechos Humanos, la regulación de esta inteligencia artificial, porque a través de ella los bulos, las fake news y todo lo que venga en producción audiovisual sin control, sin detalle de que es falso, no existe probabilidad de que las masas puedan digerir o conscientemente entender lo que está sucediendo. En este sentido, me parece muy valioso tu aporte para reconocer un actor fundamental del sistema internacional, China, que tiene un dominio en la producción, no solamente en la producción tecnológica, sino también en la producción global mundial de bienes, de materias primas y de una cantidad de resultados de producción que abastece globalmente. ¿Cómo ves desde las relaciones internacionales esta participación entre China, la Unión Europea, como el conjunto de los países, y ya decías un poco aletargado, ¿no? España, Francia en el liderazgo, y también los Estados Unidos de América, y nombraríamos otro actor más que es bélico y que ha roto precisamente los principios de los derechos humanos, Rusia? Pues sí, la verdad, China es un actor todavía que está por definirse, porque si hay algo que hemos podido observar en el gobierno de Xi Jinping es que tiene unos objetivos y unos intereses nacionales muy claros, pero que también que está bastante abierto a negociar y que no se casa con nadie, podría decirse. A priori su enemigo es los Estados Unidos, ahora actualmente con la gestión de Trump, cada vez más, no sé, personalmente no me extrañaría nada ver un acuerdo de Alaska para Estados Unidos, Taiwán para China, por ejemplo. Con lo que Xi Jinping podría completar uno de sus objetivos primordiales del Estado chino, que es la reunificación y la consolidación de las fronteras anteriores a la guerra civil. Entonces, con eso respecto a la cooperación entre China y la Unión Europea, hemos visto, de hecho, creo que ayer, si no recuerdo mal, el canciller Merz de Alemania se reunió con Xi Jinping. Hace poco vimos también a Emmanuel Macron reuniéndose con Xi Jinping en una reunión que fue bastante productiva para ambos países. Y concretamente en España, creo que tenemos la suerte de ser el país de la Unión Europea que mejor relación gozamos con China. Recientemente fue Felipe VI a China en una reunión diplomática y un poco antes fue Pedro Sánchez. Fueron dos reuniones de altos líderes que se reunieron personalmente con Xi Jinping en menos de un año. Creo que Xi Jinping está muy abierto a negociar y a crear una alianza, aunque sea temporal, con la Unión Europea, más que nada porque nosotros necesitamos sus tierras raras y su apoyo en una época en la que, como bien mencionabas, Rusia parece que se ha alejado más de Europa de lo que nunca podríamos haber imaginado, y sobre todo Estados Unidos, que está amenazando la soberanía de ciertos países europeos. Y a la vez China nos necesita a nosotros para que continuemos consumiendo todo lo que produce, mantener el estatus de la fábrica del mundo y poder seguir siendo líder exportador. Respecto a Rusia, que me parece muy interesante que lo menciones, justamente en materia de derechos humanos es probablemente el país que está más candente, ¿no? Desde que fue expulsado del Consejo de los Derechos Humanos. Ahora recientemente intentó volver a entrar, casi lo consiguió, pero no acabó de conseguirlo. Bueno, personalmente yo creo que la situación con Rusia es bastante compleja y constantemente cambiante también,
porque cuando empezó la guerra de Ucrania vimos una Rusia, podría decirse, bastante desatada y muy segura de sí misma. Lo vimos concretamente con lo que ocurrió en Bucha, ¿no? Que pese a que Rusia lo negó, está claro que ya hubo exterminio de gran parte de la población civil de una ciudad dormitorio de Kiev. Sin embargo, actualmente, desde que se congeló el frente ucraniano, hemos visto una Rusia bastante más abierta a la diplomacia. Una Rusia incluso reconciliadora en algún momento ha aparecido con ciertos países europeos. Yo creo que la solución con Rusia, y esto es una opinión muy personal, no es la guerra ni la violencia, porque al fin y al cabo con la guerra lo único que vamos a lograr es que sigan muriendo rusos y ucranianos. Ucrania se está quedando también sin efectivos, eso también es bueno mencionarlo. También, ¿por qué no mencionar cubanos o norcoreanos, que también han luchado en esa guerra? Y creo que al fin y al cabo aquí, vamos a hablar de derechos humanos, siempre hemos de defender la negociación y creo que actualmente, aunque la voluntad podría ser mucho mejor, tanto Putin como Volodymyr Zelensky quieren acabar esta guerra y creo que debería de promocionarse, ¿no? Una mediación, y en ese punto incluso puede ser un poco crítico con ciertos políticos de la Unión Europea, como Kaja Kallas, por ejemplo, que me parece que a diferencia de los dos líderes de ambos países que están directamente confrontados, pese a que Kaja Kallas no esté metida en el conflicto, a veces sí que se echaría de menos un poco de más buena voluntad y un poco más quizá de flexibilidad a la hora de intentar acabar este conflicto que tantos derechos humanos está violando, concretamente siendo el pueblo ucraniano quien lo está pagando. Claro que sí, Martín. La verdad es que agradecemos este enfoque que tienes en relaciones internacionales y que nos permite entender la dinámica, al menos en esta región, bueno, y globalmente, porque hemos tratado los actores fundamentales o más grandes internacionalmente, pero que no deja de lado a otros actores, y has identificado también a esta tecnocracia como actores personales transnacionales que operan no solamente en referencia a un país, sino internacionalmente, porque sus empresas pasan todos los límites. Ahí debo reconocer que la Unión Europea tiene un marco normativo, un marco institucional que de alguna manera impide que los derechos de los compradores, consumidores, de los ciudadanos puedan ser boicoteados o puedan ser vulnerados hasta cierto punto, porque se ha visto las vulneraciones y los llamados a atención. Como resultado temático de este Consejo de Derechos Humanos que ha iniciado esta semana y se traslada hasta el 31 de marzo, se instaló una agenda a todos los niveles, que incluye a la sociedad civil, ya lo habíamos dicho, de ellos participa ANUEC también, y conecta a los derechos humanos, la realidad actual de los derechos humanos, con la gobernanza tecnológica y la protección también de un grupo que está siendo nuevamente violentado y vulnerado, y que te vamos a preguntar también tu opinión: las niñas y mujeres frente a la violencia, enmarcada también por la preocupación que ya habíamos dicho de este poder digital y la desfinanciación de las Naciones Unidas. Este punto de la protección de niñas y mujeres se lo ve muy lejos desde Europa o desde Occidente, pero es real. Actualmente en España se ha identificado un incremento de la violencia machista contra mujeres. Parece que son casos aislados que salen por los medios, pero no. Se están revirtiendo los programas de protección a mujeres y niñas. ¿Qué piensas sobre esto, Martín? Bueno, yo lo que creo es que es un tema muy serio y, sobre todo, mi crítica a los programas de protección de las mujeres y las niñas en Europa, concretamente, no poniendo el foco en el mundo entero, donde desgraciadamente la situación está bastante peor. Pero en Europa creo que nos estamos quedando desactualizados. Es decir, actualmente la nueva amenaza para la integridad física de las mujeres y niñas europeas es, sin duda alguna, la inteligencia artificial. Cada vez más es sencillo topar con inteligencias artificiales que pueden desnudar a una mujer o un hombre, un niño concretamente, serían también frecuentemente víctimas de esto, con una fotografía. Y creo que Europa no solo no habla lo suficientemente de eso, se habla mucho de feminismo, pero el feminismo tengo la impresión de que no está tocando ese tema tanto como sería necesario, porque es una amenaza pujante y la mejor forma de evitar que se vuelva una amenaza mayor es cortándola ahora de raíz, ahora que todavía no es muy fuerte. Y también añadiría que nos falta con urgencia regulación, porque, y quizá me dirás que soy muy optimista, pero yo creo que lo que respecta a la creación de contenido ofensivo para las mujeres con inteligencia artificial, es relativamente sencillo para regular, porque es como cuando hablamos de un asunto desgraciadamente también bastante triste, como la pornografía infantil. La Unión Europea afortunadamente tiene regulaciones muy claras respecto a la prohibición de distribuir y de consumir ese tipo de contenidos. El resultado es que podríamos decir que
aunque con ciertos fallos, obviamente, nos ofrece outputs bastante positivos en lo que concierne la consumición de ese tipo de contenido. Es por ello que llegamos a la conclusión de que debería hacerse lo mismo realmente con la inteligencia artificial. Prohibir tanto la consumición como la producción de inteligencias artificiales que tengan ese tipo de posibilidades, porque yo personalmente no veo que tenga ninguna utilidad práctica que no sea por fines malévolos de desnudar a una persona que aparezca en una fotografía. Entonces habría que señalar a las inteligencias artificiales que dan esa posibilidad, preguntar claramente a qué se debe que están dando esa posibilidad y en caso en el que no ofrezcan respuestas satisfactorias, bloquear su actividad en Europa. Obviamente la gente puede usar VPNs, etcétera, pero, insisto, como con la pornografía infantil, está ahí, pero está claro que es legal distribuirla y consumirla, y la Unión Europea se hace cargo de que su contenido pues, esté claramente penado por la ley y regulado al menos dentro de nuestro marco institucional europeo. Sí, ha sido Martín Arens. Él es estudiante de segundo año de Relaciones Internacionales de la UAB y también miembro del colectivo de ANUEC. La verdad es que estamos muy contentos que formes parte de este colectivo donde se intenta trasladar a través de los espacios que tenemos el conocimiento fundamentado en la academia para que sea de utilidad. Así que hemos podido dialogar en esta emisión de Derechos a Boca sobre lo que ha sido el inicio de las sesiones del Consejo de Derechos Humanos y tienes mucho conocimiento. ¿Algo que quieras decir a nuestro público que te escucha, te mira, al menos en la zona hemisférica occidental, México, Ecuador, Argentina, el mundo hispanohablante? Bueno, primero agradecerte, Cristian, todo el trabajo que haces por aquí en UAB Media y en general en tu punto profesional. Se agradece muchísimo para estudiantes como yo tener oportunidad de poder tener voz, ¿no? en un mundo cada vez más loco, ¿no? Que los de Relaciones Internacionales lo sabemos más que nadie. Bueno, hablando del mundo hispanoparlante, yo diría que tenemos muchísimo que ganar. Latinoamérica cada vez es más rico. Se está descubriendo que es probablemente el lugar con tierras que se estén descubriendo que más rápido crece en el mundo. Y además tenemos una suerte y es de tener una cultura bastante similar entre nosotros. Yo creo que Sudamérica nos podrán criticar muchas cosas, pero es uno de los lugares más seguros del mundo. Nunca hay guerras entre hermanos. Sin embargo, creo que hemos de enfocarnos mucho todos los hispanoparlantes y concretamente los latinoamericanos en lo que se trata de los derechos humanos en nuestro país, porque mientras permitamos que ciertos problemas que ahora mismo con lo que está ocurriendo en México tenemos más que nunca en mente, como el progreso del narcotráfico, el tráfico de menores o asuntos similares, no vamos a lograr tener democracias estables, occidentales, y de que realmente merece el pueblo latinoamericano. Así que diría mucha conciencia individual de todos nosotros respecto al valor que tienen esos derechos y seguir haciendo las cosas como se están haciendo, porque la verdad que el progreso de los países latinoamericanos estos últimos años está haciendo una maravilla. Gracias, Martín. Gracias también a la Universidad Autónoma de Barcelona, a UAB Media, UAB Radio, por las facilidades para la producción y transmisión de este programa internacional de radio y multimedios. Gracias a nuestras repetidoras que retransmiten esta señal al mundo, a la Alianza para las Naciones Unidas y los Derechos Humanos en Ecuador, al colectivo de ANUEC aquí en la UAB. Gracias a vosotros, público, que nos seguís, que sois fiel, escucháis Derechos a Boca a través del 100.3 FM, UAB Radio, vuelvo y lo digo, Derechos a Boca vía YouTube, Telegram, WhatsApp, Spotify y demás medios digitales que forman parte de nuestra red internacional de contactos. No hay más. Yo soy Cristian Baez Valverde y esto fue Derechos a Boca. Será hasta la siguiente emisión.